El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la verdad, si somos sinceros, la realidad es que nadie ponemos en primer lugar a Dios. A lo mejor diremos: no, pues yo sí amo a Dios. Bueno, la palabra de Dios dice, Dios mismo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién guarda los mandamientos de Dios? Papá. Oye, me dijo... Buenas noches, Dios les bendiga. Sí, Queremos traerles un mensaje que es muy importante y es muy necesario. Primeramente porque el Señor Jesucristo lo dejó como mandamiento. Probablemente haya personas aquí que no crean en Dios, ¿verdad? Pero es lo de menos. Eso no importa. Todos un día moriremos. Y Dios estableció para toda la gente que muriéramos un día. Y pues es algo que todos sabemos. Un día vamos a morir. Y tanto niños como adultos, todos morimos. Entonces dice la Biblia que después de la muerte iremos a un juicio. Y el que va a estar en ese juicio pues va a ser la segunda persona de la Trinidad. Fíjate, es algo a lo mejor contradictorio, que puede haber personas que digan creer en Dios, pero no creer en su palabra, o creer en lo que les conviene. Pero la palabra de Dios es verdadera, o a menos que algunos crean en algún otro Dios. Pero el Dios, el Padre de Jesús, fue el que inspiró la palabra, la Biblia. Entonces, yo no te traigo un mensaje mío, te traigo el Evangelio que Cristo predicaba. Y es muy importante porque un día vas a morir igual que yo, y todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y Él nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. Y me imagino que la mayoría conoce los mandamientos. Fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la verdad, si somos sinceros, la realidad es que nadie ponemos en primer lugar a Dios. A lo mejor diremos: no, pues yo sí amo a Dios. Bueno, la palabra de Dios dice, y Dios mismo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién guarda los mandamientos de Dios? La realidad, nadie. A nadie le interesa nada de Dios. Entonces ese primer mandamiento lo hemos quebrantado. Probablemente algunos dirán: bueno, ¿por qué opinas por mí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nadie lo busca. Nadie lo busca. Entonces los mismos mandamientos responden. Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la ley, los mandamientos, es un espejo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta en qué hemos fallado. Entonces nos damos cuenta que el primer mandamiento de la realidad lo hemos quebrantado, porque lo que ponemos en primer lugar es nuestra casa, probablemente carro, moto, si es que tienen algunas personas, o si no, hijos, mamá, papá, no sé, la familia, el trabajo, pero nunca ponemos en primer lugar a Dios sobre cualquier otra cosa. No lo hacemos. Entonces ese primer mandamiento ha sido quebrantado. Fíjate, solamente te voy a mencionar 4. El siguiente dice: no matarás. Pero Cristo dijo que todo el que odia es un asesino. Entonces, ¿quién de los que vamos aquí jamás ha guardado rencor? La verdad, todos lo hemos hecho. Todo aquel que odia es un asesino. Tanto yo como tú lo hemos hecho. Entonces, según el estándar del triplemente santo Dios, dice que todo el que odia es un asesino. Y
Y la palabra de Dios también dice que la paga del pecado es muerte. Y también dice que no hay bueno ni aun uno. Entonces, si la paga del pecado es muerte y no hay bueno ni aun uno, entonces todos estamos descalificados y todos merecemos justamente el infierno. Entonces, ese mandamiento lo hemos quebrantado. El siguiente que te voy a mencionar dice, no robes. No robes. Y probablemente algunos dirán, bueno, ese mandamiento yo no lo he quebrantado. Porque llegamos a creer que aquel que es un ladrón es el que roba un banco o roba cosas muy grandes, cuando el robar es robar un chicle, tomar algo que no es tuyo, un lápiz o cualquier otra cosa, por más pequeñita que sea. Lo que cuenta es, si no es tuyo y lo tomas como tuyo, es robo. Aún minutos en tu trabajo que te pagan pero no los trabajas, es robo. El siguiente dice, no digas mentiras. Y aún los niños saben qué significa esa palabra. Entonces, eso no ocupa tanta explicación. También lo hemos quebrantado. Y el último que te voy a mencionar dice, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Pero fíjate lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Equivale a que todo aquel que ve con deseos a mujer o a hombre, según el estándar de Dios, equivale en pocas palabras que el que hace esto ya se acostó con aquella persona, según el estándar de Dios. Y nos damos cuenta qué tan alto es su estándar. Y también nos podemos dar cuenta qué tan bajo es el nuestro al decir, ay, pero eso no es tan malo, cualquiera lo hace. Bueno, ahí nos damos cuenta que en realidad somos pecadores. ¿Por qué? Porque para lo que Dios es horrendo, para nosotros no es tan malo. Entonces, solo imagina, si hoy mueres, según la Biblia, que está establecido para toda la gente, que muramos un día. Y que después de la muerte vayamos a un juicio. ¿A dónde crees que Dios tendría que enviarnos justamente si Él es santo, santo, santo? Y en Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo. Y que Dios está airado contra el pecador todos los días. Probablemente algunos se defiendan diciendo, no, pero pues yo soy cristiano, o yo soy de tal religión. La religión no salva, ni una. La religión no salva. Entonces, ni las buenas obras nos van a librar del juicio delante de Dios, ni a lo mejor si algunos piensan o creen, o se dicen cristianos, y pertenecen a lo mejor al ministerio de alabanza, o a lo mejor si dicen ser pastores, o tienen mucho conocimiento de la Biblia, con todo y su conocimiento, con todo y su pastorado, con todo y el ministerio que tenían a lo mejor en la alabanza. No sé si a lo mejor algunos de aquí es monaguillo o conozcan mucho la Biblia. Nada de eso va a librar a nadie del castigo eterno en el infierno. Ni tampoco el decir yo no creo en Dios, eso tampoco nos va a librar del juicio delante de Dios. De hecho, Dios no necesita, al momento de que yo llegue delante de Él, preguntarme, oye, ¿de qué religión eres? Para ver si te puedo juzgar o no. Porque si eres de tal religión o aquella religión, no te puedo juzgar. Pero si eres de esta, sí te puedo juzgar. Dios no va a preguntar de qué religión somos. La Biblia dice que todos después de la muerte iremos a un juicio. No importa que no creamos en Dios. Él nos va a juzgar conforme a su ley. Y si nos encontramos culpables de haber quebrantado su ley, justamente nos tendría que enviar al infierno. Pero bueno, esta es la primera parte del mensaje, es la mala noticia. La segunda parte de este mensaje es la buena noticia. Y esa buena noticia es la que Cristo llevaba a la gente, que Él predicaba. Y de hecho es un mandamiento. Y el mandamiento dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es la gran comisión. Todo aquel que dice ser creyente pero no predique el Evangelio o se avergüenza de Cristo al momento de hablar de Él con personas, pues él también se va a avergonzar de esa persona, si es que se dice cristiano. Porque cada persona sabe, cada persona conoce a sí misma, se conoce a sí misma. La misma palabra de Dios dice, examinaos a vosotros mismos. Entonces, todos los que estamos aquí escuchando, examínate a ti mismo. Tú solo te conoces. ¿Crees que eres bueno y mereces el cielo o crees que mereces el castigo eterno igual que yo al haber quebrantado los mandamientos? Tenemos conciencia, y la palabra conciencia, el significado es con conocimiento. Tenemos conocimiento de lo que es bueno y malo. Entonces no tenemos excusa para decir yo no sabía.
de esto o aquello, porque todos sabemos lo que es bueno y malo. Entonces, esa es la primera parte, la mala noticia, que todos justamente merecemos ir al castigo eterno por nuestros pecados, sin excepción. Pero fíjate, la segunda parte es que en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. La palabra de Dios dice que Cristo vino, nació de una virgen, vivió una vida santa que ni tú ni yo podíamos vivir, pero Él la vivió. Cumplió los mandamientos al pie de la letra, nunca le hizo mal a nadie, obedeció a sus padres, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Porque Él murió por pecadores. Por eso Él fue visto como pecador. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Él fue visto como el peor pecador, porque estaba cargando con el pecado del mundo. Estaba tomando el pecado de toda la gente como suyo, como si Él lo hubiera cometido. Entonces fue castigado. Según Isaías 53 dice que fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Por eso es que la palabra de Dios dice que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque solamente Él nos puede dar la vida eterna, porque Él fue el único que murió. Nadie puede interceder delante de Dios por alguna persona, ni un santo. El único santo, perfecto y puro que intercede por nosotros fue aquel que murió en la cruz del Calvario por pecadores. Entonces, después de haber sido castigado, fue a la cruz, y estando en la cruz del Calvario, Él clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto traducido quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado porque lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Y como te decía, en Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Y yo soy pecador, y los que vamos aquí también. Por eso es que Cristo se sintió separado de Dios, porque Él estaba cargando con el pecado del mundo. Y más adelante también Él dijo: consumado es. Estaba diciendo: he pagado la deuda de todos los pecadores. Claro, de los que han creído. Después de decir esas palabras, Él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. La palabra de Dios dice que fue bajado del madero, fue sepultado, y que al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que Él había pagado por cada uno de los pecados de aquellos que han creído. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos, y hoy en día está intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, la palabra de Dios también manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan y confiesen sus pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. No importa lo que te dediques, no importa si a lo mejor vendes droga o probablemente te dedicas a matar gente, no importa si eres homosexual, prostituta, lo que sea. Dios perdona tu pecado solamente a través del sacrificio de Cristo. Y si crees, para Dios no hay nada imposible. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie. Nadie llega al Padre sino a través de Cristo. Nadie puede acercarse al Padre a través de un santo, a través de un papa, a través de un sacerdote, a través de nada. Solamente a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si has creído, Dios te ama y Cristo murió por ti. Dios te bendiga.